los últimos días, un plan de paz de 28 puntos presentado por la administración del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia parece favorecer el gato en lugar del canario. Los líderes ucranianos y europeos han expresado consternación ante muchos de los términos del plan, que consideran una capitulación ante las demandas maximalistas de Rusia. Una de las cláusulas más controvertidas del plan es la que establece que Ucrania consagrará en su constitución que no se unirá a la OTAN y que la OTAN acepte incluir en sus estatutos que Ucrania no será admitida en el futuro, ya que el tema de su adhesión ha sido central en el conflicto desde antes de la invasión rusa en febrero de 2022, y como demuestra la inclusión de este tema en el plan de 28 puntos, sigue siendo un aspecto fundamental para poner fin al conflicto, sin importar cómo se desarrolle finalmente. La posible entrada de Ucrania a la OTAN ha generado un debate animado durante años, con voces destacadas argumentando a favor y en contra. Pero ¿qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? Hoy, analicemos las consecuencias esperadas, los pros y los contras de dar este paso, y qué tan probable es realmente la adhesión de Ucrania a la OTAN. Para empezar, no nos hagamos ilusiones. La admisión de Ucrania a la OTAN a corto plazo es extremadamente improbable. Existen varios problemas importantes y por ahora parecen insuperables. El más tangible de esos problemas es que la OTAN tiene requisitos estrictos y exhaustivos para admitir naciones en la alianza. Aunque ha avanzado en cumplir esos requisitos en áreas clave, Ucrania aún tiene camino por recorrer. La membresía en la OTAN exige pruebas claras de gobernanza democrática, lo que ahora no es posible por la guerra en curso. La gobernanza democrática requiere elecciones libres y justas, pero Ucrania no las realiza desde 2019, cuando fue elegido Volodymyr Zelensky. La ley marcial se declaró el 24 de febrero de 2022, inmediatamente después de la invasión a gran escala de Rusia, y se ha extendido cada 90 días desde entonces, la más reciente hasta el 3 de febrero de 2026. Según la ley ucraniana, no se pueden realizar elecciones bajo la ley marcial. Hasta que termine la ley marcial, Ucrania no puede cumplir el requisito específico de la OTAN. La corrupción arraigada en Ucrania ha sido citada como un obstáculo para cumplir los requisitos de membresía de la OTAN. Como se destacó en un artículo de 2024 en Foreign Policy, titulado «Ucrania sigue siendo demasiado corrupta para unirse a Occidente», y, recientemente, por un gran escándalo en el círculo cercano de Zelensky. En Ucrania, la corrupción sigue siendo endémica y desenfrenada en comparación con la mayoría de los miembros de la OTAN. Jueces, políticos y funcionarios de alto nivel han enfrentado cargos de corrupción, y el Ministerio de Defensa ha estado en el centro de escándalos de corrupción, como la compra de huevos y chaquetas de invierno a precios inflados, la adquisición de 10.000 proyectiles de mortero que nunca fueron entregados, o aceptar sobornos de hombres que querían evadir el servicio militar obligatorio. Protestas masivas obligaron al gobierno de Zelensky a retirar una ley polémica que habría reducido la independencia de Ucrania. Dos organizaciones supuestamente independientes contra la corrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción, Oficina Nacional Anticorrupción y la Oficina de Fiscales Especializados en Anticorrupción SAPO. Meses después, la Oficina Nacional Anticorrupción descubría una corrupción épica entre los aliados cercanos de Zelensky. El excelente trabajo de la Oficina Nacional Anticorrupción al descubrir el escándalo Mindic Gate, que implicó corrupción en el sector energético por al menos $100 millones del confidente de Zelensky, Timur Mindic, y otros altos funcionarios, demuestra los esfuerzos de Ucrania para combatir la corrupción, incluso en los niveles más altos. Sin embargo, se cree que lo revelado es solo la punta del iceberg. También demuestra lo difícil que será reducir los niveles de corrupción a los estándares de la OTAN. Ucrania también ha enfrentado críticas por prohibir partidos políticos de oposición. Desde que Rusia invadió en mayo de 2022, el presidente Zelensky firmó una ley que permite la suspensión de partidos acusados de justificar o colaborar con la agresión rusa. Esto resultó en la prohibición de 11 partidos, incluido el mayor grupo opositor, Plataforma de Oposición por la Vida. Plataforma de Oposición por la Vida, que promovía lazos más estrechos con Rusia. Aunque el gobierno justificó estas acciones bajo la ley marcial por seguridad nacional, organizaciones como Freedom House han expresado preocupación por la concentración de poder y restricciones al pluralismo político. Otro asunto aún no resuelto es que la OTAN exige que los nuevos miembros alineen sus instituciones de defensa con sus normas,
incluyendo la adquisición transparente y la supervisión civil. La revisión estratégica de adquisiciones de defensa implementada por la OTAN tiene como objetivo alinear las adquisiciones de Ucrania con los estándares euroatlánticos. Sin embargo, los sistemas soviéticos heredados de Ucrania y las dificultades de intentar implementar el proceso en medio de una guerra brutal han ralentizado el avance. El cumplimiento total y la integración completa de las estructuras de inteligencia y ciberdefensa de Ucrania con la OTAN siguen siendo un trabajo en progreso. Eso es importante porque la interoperabilidad militar total con la OTAN es otro requisito para ser miembro. Desde al menos 2014, tras el estallido de la guerra civil en Donbass, después del Maidán y la anexión de Crimea por parte de Rusia, Ucrania modernizó sus fuerzas armadas adoptando estándares de la OTAN en entrenamiento, mando y equipo, con fuerte apoyo occidental. El concepto de interoperabilidad OTAN-Ucrania de 2023 integra los estándares de la OTAN en la planificación de defensa a largo plazo de Ucrania. Sin embargo, la interoperabilidad total, es decir, la capacidad de operar sin problemas con las fuerzas de la OTAN, aún está lejos de completarse. Las principales brechas eran sistemas logísticos obsoletos, integración incompleta de comunicaciones seguras y necesidad de reformas en defensa, adquisiciones y gestión de personal. De nuevo, es prácticamente imposible para Ucrania implementar completamente este programa mientras está en guerra. Este hecho es el principal obstáculo para que Ucrania se una a la OTAN. La guerra activa con Rusia impide de facto la membresía de Ucrania en la OTAN, aunque no sea un criterio formal. No existe una regla explícita en los criterios de membresía de la OTAN que prohíba a un país que actualmente está involucrado en un conflicto unirse a la alianza. La política de puertas abiertas, según el artículo 10 del Tratado de la OTAN, establece que cualquier Estado europeo que esté en condiciones de promover los principios del tratado y contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte puede ser invitado a unirse, siempre y cuando todos los miembros actuales estén de acuerdo de manera unánime con la invitación. Sin embargo, la adhesión a la OTAN también requiere el consentimiento unánime de los 32 Estados miembros. Un miembro puede bloquear la adhesión por motivos políticos, aunque el solicitante cumpla los criterios, como se vio cuando Turquía y Hungría retrasaron la entrada de Suecia a la OTAN por disputas políticas ajenas. Y hay una razón obvia para ello. Dejando todo lo demás igual, varios miembros de la OTAN tienen grandes preocupaciones sobre admitir a Ucrania en la OTAN mientras está en guerra. La cláusula de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN. La cláusula obliga a que un ataque a uno sea considerado ataque a todos. Si los ataques de drones y misiles rusos siguen invadiendo los cielos ucranianos cada noche y el ejército ruso avanza en las líneas del frente después de la admisión de Ucrania, todos los demás miembros de la OTAN se encontrarían de facto en guerra con Rusia. Muchos miembros de la OTAN han mostrado abiertamente su apoyo a la lucha de Ucrania contra Rusia, hasta el último ucraniano. Hay poca evidencia de que la mayoría quiera arriesgarse a recibir los cuerpos de sus ciudadanos. Hasta ahora, ningún país de la OTAN ha enviado tropas físicas, fuerzas de combate, a Ucrania. Ha habido un suministro abundante de equipo, entrenamiento de voluntarios de países de la OTAN y demás, pero no hay participación directa, al menos oficialmente. Pero eso cambiaría si Ucrania fuera admitida rápidamente en la OTAN mientras la guerra sigue en su territorio. Y si esto ocurre entre 2028 y 2030, es probable que miembros poderosos de la OTAN, como Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia, estén listos para entrar al conflicto. Eso, si los grandes programas europeos de rearme y preparación militar iniciados en 2025 logran sus metas. Y la OTAN, especialmente en su flanco oriental, está mucho mejor preparada para un conflicto más amplio con Rusia. Con el aumento drástico del número de fuerzas y equipos avanzados, la logística y la coordinación que estos planes prevén, las fuerzas de la OTAN podrían potencialmente abrir nuevos frentes sincronizados en Polonia, Finlandia, los estados bálticos y a través del Mar Negro desde Rumania y Bulgaria. Con gran parte de su capacidad ya enfocada en Ucrania, es probable que el ejército ruso se vea sobreextendido, dejando grandes partes del país vulnerables a una invasión. El problema de este escenario es el alto riesgo de una respuesta nuclear sin restricciones. Es posible que el presidente ruso, Vladimir Putin, no haya cumplido ninguna de sus diversas amenazas de una posible respuesta nuclear, en respuesta a las diversas líneas rojas que Ucrania y sus aliados han logrado cruzar con éxito. Ninguno de esos suministros, como tanques Abrams, misiles de largo alcance o F-16, representa una amenaza existencial para la nación.
y, más específicamente, el control de Putin sobre el poder. No en esas cantidades. La amenaza representada por las fuerzas de la OTAN, concentradas abrumadoramente en múltiples frentes, respaldadas simultáneamente por la vasta superioridad aérea de la OTAN. Esa es una perspectiva completamente diferente. Putin ha sido claro sobre lo necesario para presionar el gran botón rojo y ha ajustado la doctrina nuclear rusa en consecuencia. En 2018, le dijo al periodista Vladimir Solovyov: si alguien decide destruir Rusia, entonces tenemos el derecho legal de responder. Sí, para la humanidad será una catástrofe global. Para el mundo será una catástrofe global. Pero aún así, como ciudadano de Rusia y jefe del Estado ruso, quiero hacer la pregunta: ¿para qué necesitamos un mundo así si Rusia no existe? Sí, las voces belicistas descartan esto, y declaraciones similares de Putin como faroles o tácticas de presión suelen estar en oficinas cómodas en Washington, lejos de donde caerán los Samats o aullando, Slava, Ucraini, sótanos de las casas de sus padres. Los líderes de la OTAN, en su mayoría, parecen estar menos reacios a arriesgar una escalada que podría salirse de control rápidamente. De hecho, existen dudas sobre si ciertos miembros de la OTAN, incluida su principal potencia, Estados Unidos, estarían dispuestos a cumplir con su compromiso del artículo 5, enviando tropas para defender a Ucrania en caso de un ataque futuro. La cláusula permite que cada miembro contribuya como considere necesario. Trump ha expresado dudas sobre el apoyo que Estados Unidos daría a miembros europeos de la OTAN si alguno fuera atacado. Como están las cosas, a finales de 2025, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros han dejado claro que, a pesar de su ventaja cualitativa y cuantitativa en métricas decisivas como aviones de combate avanzados y vigilancia, la OTAN no está lista para un conflicto amplio con Rusia, incluso una Rusia fuertemente distraída y sufriendo daños graves en Ucrania. Así que, aunque es muy probable que se levanten todas las restricciones sobre el flujo de armas de los miembros de la OTAN y su uso, en la medida de lo posible, es discutible si algún miembro de la OTAN querría arriesgarse a participar más directamente, no a actuar de manera decisiva, tratando literalmente un ataque a Ucrania como un ataque a toda la OTAN. También socavaría a la propia OTAN y probablemente profundizaría las fracturas dentro de la alianza. Algunos sostienen que acelerar la incorporación de Ucrania a la OTAN reduce la credibilidad y prestigio de la alianza. Otros miembros, como Hungría, tuvieron que pasar por procedimientos mucho más rigurosos antes de ser aceptados, como cumplir con un plan integral de adhesión o plan de acción para la adhesión que fue omitido para Ucrania. Es una de las razones por las que Hungría ha sido hasta ahora uno de los opositores más vehementes a acelerar la incorporación de Ucrania a la OTAN. Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia, Bélgica, Eslovenia y España han mostrado reservas en distintos momentos. Aún así, a pesar de los importantes obstáculos prácticos para acelerar la incorporación de Ucrania a la OTAN y los graves riesgos, todavía hay quienes siguen pidiendo que esto ocurra de todos modos. Por ejemplo, el veterano analista y consultor de defensa Ruben F. Johnson expone el argumento en un artículo para el National Security Journal titulado «Ucrania debe unirse a la OTAN». Él sostiene que la membresía de Ucrania fortalecerá la seguridad europea y evitará otra guerra. Johnson, para su crédito, no hace estas declaraciones desde el otro lado del Atlántico, ni desde una oficina lujosa o un sótano sucio. Él está en Varsovia, en el frente oriental de la OTAN, donde dirige el Centro de Investigación de Asia en la Fundación Casimir Pulaski. Citando comentarios del Consejo Atlántico, él enumera 5 razones por las que Ucrania debe acelerar su ingreso a la OTAN de inmediato. En primer lugar, dice, marcaría el fin de las interminables ambiciones imperiales de Rusia en Ucrania. Esta sería la señal más clara para enviar al presidente ruso Vladimir Putin que su obsesión por borrar todo rastro de Ucrania como nación y restaurar el imperio ruso nunca se hará realidad, obligando a Rusia a reconsiderar su lugar en la comunidad internacional. La reacción de Occidente ante la invasión de Ucrania por Rusia ha llevado a este país a reconsiderar su papel en la comunidad internacional. Al redoblar y triplicar sus esfuerzos para construir relaciones de gran alcance con otros miembros de lo que Johnson llama el eje autoritario o eje de la agitación, compuesto por Corea del Norte, Irán, China y docenas de otras naciones del sur global, esto no ha sido bueno para Occidente en general, ya que no existe un compromiso claro de proteger realmente a Ucrania con tropas sobre el terreno. Este movimiento probablemente refuerza la credibilidad de Putin al afirmar que la expansión de la OTAN hacia Ucrania es una amenaza existencial para Rusia. En vez de hacer retroceder a Putin en Ucrania, esto podría empeorar mucho más la situación.
Ucrania es un caso financiero perdido que depende de ayuda y préstamos para cubrir su presupuesto, y mucho menos para sostener la guerra. Hasta el 21 de noviembre de 2025, todas las principales plantas termoeléctricas e hidroeléctricas del país han sido dañadas por ataques de misiles y drones rusos, dejando a todo el país enfrentando apagones en mayor o menor medida y enfrentando lo que Zelensky describió como el invierno más duro que se avecina. A pesar de las enormes pérdidas y de haber puesto su economía en pie de guerra, Rusia, por todos los indicadores, todavía mantiene una enorme ventaja militar sobre Ucrania, cuya resistencia tenaz está siendo sistemáticamente desgastada. Rusia solo admitió oficialmente estar en guerra hasta 2024, mucho después de iniciar la invasión. Un cambio en la retórica que aún no llega a una movilización legal total en tiempos de guerra y que sigue limitando la capacidad del Estado para reclutar mano de obra y recursos. Los países en guerra suelen gastar al menos el 25% de su Producto Interno Bruto en defensa. Ucrania destinó el 36% en 2023 y planea invertir el 31% en 2025. En cambio, el gasto en defensa de Rusia durante la guerra ha sido entre 5 y 7% del Producto Interno Bruto y solo tiene una proporción de deuda respecto al Producto Interno Bruto de alrededor del 20%. Si juntamos todo esto, en lugar de mejorar la seguridad europea, empujar a Ucrania a la OTAN, ahora, cuando la disposición clara de hacer cumplir el artículo 5 de manera enfática está lejos de ser segura, hay riesgos, consecuencias desastrosas para Ucrania y una OTAN poco preparada, además de una segunda razón para acelerar la entrada de Ucrania en la OTAN. Y la más importante, según Johnson, es que Ucrania ahora tiene el ejército más grande, capaz e innovador de Europa. Literalmente, ha reescrito el libro sobre cómo neutralizar a un enemigo grande, más poderoso y con más recursos, dice él. La situación que empeora en varios sectores del este de Ucrania indica que creer que Ucrania neutralizó a Rusia proviene del manual de embellecimiento político de Trump. Sin embargo, tiene razón sobre el valor que las tropas ucranianas experimentadas aportarían a la OTAN. Primero, crecerían mucho las filas de la OTAN. La OTAN cuenta con 211 millones de personal militar activo, reducidos desde 344 millones. Sin Estados Unidos, si Ucrania se uniera a la OTAN, el total militar de la alianza sería de 432 millones, aproximadamente en un tercio. Pero ese no es el único valor que aportarían las fuerzas ucranianas. La British Broadcasting Corporation Ucrania informó recientemente que los militares ucranianos enviados a entrenar a países de la OTAN quedaron poco impresionados con la instrucción que recibieron, refiriéndose a ella como una preparación para la guerra del pasado, sin drones. Otro bromeo. Siguen usando libros de texto de Grunwald, que aluden a la victoria polaca en la batalla de Grunwald de 1410 En un episodio vergonzoso, un instructor pidió a los ucranianos retirar su dron de un ejercicio porque arruinaba las tácticas. Si los soldados ucranianos describen bien su entrenamiento con la OTAN, queda claro que varios métodos y tácticas de la OTAN ya no aplican. No lo son para la guerra de trincheras tecnológica y saturada de drones en el este de Ucrania, en vez de que Ucrania suba sus estándares a los de la OTAN. Puede que los ucranianos estén aportando experiencia a toda la alianza. Ya hemos visto esto con la apertura de una instalación donde operadores de drones ucranianos entrenan a operadores de la OTAN en Polonia. Johnson y otros halcones también creen que admitir a Ucrania en la OTAN probablemente evitaría que Rusia continúe sus actividades hostiles en otras naciones europeas. Tal vez, eso desate la Tercera Guerra Mundial. Johnson también cree que Ucrania probablemente sería el miembro más comprometido y dedicado de la alianza. Esta es una razón convincente para ignorar los problemas previos y acelerar su ingreso a la OTAN. Afirma que cerca del 75% de los ucranianos apoyan la membresía en la OTAN, un porcentaje mayor que en la mayoría de los países miembros antiguos. La implicación parece ser que este apoyo es razón suficiente para dejar de lado la debida diligencia y desplegar la alfombra roja. Johnson considera que así se enviaría un mensaje que disiparía el cinismo y la burla global sobre la debilidad de la unidad de la OTAN. Es difícil saber si los halcones como Johnson no ven los riesgos de acelerar la entrada de Ucrania en la OTAN, como se dijo antes, o si los conocen y los ignoran. Es increíblemente peligroso. Hay más posibilidades de que Trump anuncie que es de otro planeta que eso, que Rusia no vea la adhesión de Ucrania a la OTAN como una escalada extrema. Un movimiento así tiene muchas más probabilidades de arriesgar una confrontación paneuropea con Rusia. Ambos lados han dejado claro que no están listos para eso.
Eso, en sí mismo, aumenta el riesgo de que cualquiera de los dos lados se sienta lo suficientemente desesperado como para apretar el gatillo nuclear. El respaldo a la membresía de Ucrania en la OTAN y la participación directa de la OTAN o sus miembros no es alto y sigue disminuyendo en sus territorios. Acelerar la membresía puede causar agitación política, social y económica a gran escala. En Francia, el Reino Unido y Alemania, donde sus líderes tienen una de las popularidades más bajas históricamente, se impulsa la membresía acelerada a la OTAN. A simple vista, parecería un sueño ucraniano, aliviando su carga militar y dándoles oportunidad de recuperar tierras perdidas. Pero en resumen, podría ser como una puerta mosquitera en un submarino para la nación asediada. En cambio, garantías de seguridad fuertes fuera de la OTAN, como las del plan de 28 puntos de Trump, podrían ser más efectivas y menos riesgosas. Al no unirse a la OTAN, Ucrania privaría a Putin de una de sus principales narrativas y lo obligaría a exponer sus verdaderas intenciones. Una victoria pequeña pero estratégica que podría dar dividendos diplomáticos en el futuro, a medida que se revelan ahora. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás las últimas noticias y análisis militares sobre la OTAN, Ucrania y más. Gracias por vernos.